Esta noche tenemos un tema muy importante, pero sobre todo es trascendente y es determinante entenderlo para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y lo he titulado El poder de la atmósfera. Dígalo después de mí, el poder de la atmósfera. Una vez más. El poder de la atmósfera. Ahora más fuerte. El poder de la atmósfera. Más fuerte todavía. Cada vez que nosotros hacemos algo, cada vez que nos acercamos a Dios, cada vez que con un corazón sincero nos allegamos a Él, nosotros estamos generando una atmósfera. Y déjeme decirle que una atmósfera es poderosa. ¿Por qué? Bueno, partamos de que vivimos en una sociedad en la que naturalmente atravesamos por muchas situaciones y circunstancias en las que en muchas ocasiones sentimos una oposición a nuestro avance espiritual. ¿Cuántos de ustedes han sentido oposición a su avance espiritual? Como que a veces pareciera que estamos avanzando contra viento y marea. Pero una cosa es cierta, que la Escritura nos enseña que solamente los violentos pueden aferrarse al reino de los cielos. Entonces, en nuestro caminar en Cristo vamos a encontrar adversidad, pero si nosotros tomamos la determinación de seguir adelante, podremos aferrarnos a este reino. Amén. El apóstol Juan nos hace una declaración muy importante y que debemos de considerar. Y es, vamos a primera de Juan, por favor. Primera epístola del apóstol Juan. Capítulo 2, verso 15. Y dice la Escritura así: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, diga conmigo, nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Diga conmigo, nada de lo que hay en el mundo procede de Dios, es del mundo. Y dígale al que tiene a su lado, no debes amar las cosas del mundo. Fíjese lo que dice la Escritura en el verso 17. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vivimos en una sociedad donde constantemente vamos a encontrar adversidad para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Pero es importante que sepamos que en la medida que nosotros determinemos caminar dentro de la voluntad del Señor, nosotros podremos ir caminando en victoria. De esta manera es que a través de este pasaje tenemos en claro qué es lo que Dios desea que hagamos. Y es el vivir en un estándar más alto. La vida cristiana es vivir en un estándar más alto. Un estándar que el mundo no entiende, porque para el mundo es locura. Y no solamente el mundo no lo entiende, sino tampoco puede vivir en ese estándar. Diga conmigo, el mundo no entiende y no puede disfrutar del estándar que el Evangelio ofrece. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo no puede entender y no puede disfrutar el estándar de vida que nosotros entendemos y disfrutamos? La respuesta es muy sencilla, porque la atmósfera del mundo es una y la atmósfera del Espíritu es otra. Una es la atmósfera que encontramos en aquellos que no conocen a Dios, en aquellos que viven alejados de Él, alejados de su gracia, alejados de sus pactos. Y otra atmósfera es aquella que se respira, que se experimenta, que se vive, donde los hijos de Dios están congregados. Entonces, el mundo no puede entender y no puede disfrutar de la vida abundante que de Cristo procede, es decir, del estándar del Evangelio. ¿Por qué? Porque el mundo se desarrolla en una atmósfera diferente. Una atmósfera, escuche con atención, tiene el poder de determinar qué vive o qué muere dentro de dicho ambiente. Un ejemplo claro sería, si alguno de nosotros fuera colocado en Marte, imagínese usted por un momento en Marte. Ya no está en la Tierra, está en Marte, pero usted no tiene un traje espacial, no tiene un tanque de oxígeno,
su sobrevivencia sería imposible, debido a que la atmósfera de dicho planeta, escuche, no favorece y no es propicia para el desarrollo de la vida, así como lo somos nosotros. ¿Cuánto tiempo podríamos vivir en un lugar donde las condiciones no son como aquellas para las cuales fuimos diseñados? ¿Cuáles son las condiciones de la atmósfera de la Tierra? Las condiciones de la atmósfera de la Tierra nos dicen que la atmósfera de la Tierra está compuesta por un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de otros gases. Pero ¿qué sucedería si no tuviera esa proporción de la cual hoy disfrutamos? Si existiera una variación en ella o estuviéramos expuestos a una atmósfera como la de Marte. La atmósfera de Marte está compuesta fundamentalmente de dióxido de carbono, 95.3%. Es como si usted quisiera estar al 100% respirando del escape de un auto. Entonces, imagínese qué tipo de atmósfera se encuentra en este planeta. 95.3 dióxido de carbono, 2.7% nitrógeno, un 1.6 de argón y oxígeno solamente en un 0.15%. La atmósfera determina lo que vive o lo que muere. La atmósfera del mundo no va a permitir que la vida de Cristo se desarrolle, porque la atmósfera del mundo no nos da las condiciones adecuadas para nuestro desarrollo. Diga conmigo, pero vivimos en el mundo. Y si vivimos en el mundo, no necesitamos entonces convertirnos en extraterrestres o tener un pasaje directo al cielo para poder sobrevivir en nuestra vida cristiana. Dios nos ha dado una atmósfera para que nosotros podamos desarrollarnos y nuestra vida espiritual pueda prevalecer. En muchos de nuestros casos, si fuéramos trasladados a Marte, no moriríamos inmediatamente. Tardaríamos algo así como 4 minutos, los más quizá, los más fuertes, pero no morimos inmediatamente. Lo mismo sucede cuando tú sales de la atmósfera espiritual que es propicia para tu desarrollo y te colocas en la atmósfera del mundo. No mueres inmediatamente, comienza un proceso acelerado de degradación, porque la atmósfera del mundo no te permite desarrollar tu vida espiritual. Por eso es que Dios estableció su iglesia como un lugar de atmósfera. Y es algo que nosotros debemos de tener muy claro y muy presente. En el mundo espiritual sucede de la misma manera. Dios nos ha dotado de una atmósfera para que la vida del espíritu prevalezca y podamos alcanzar nuestro destino. En condiciones adversas sería imposible que nosotros alcanzásemos nuestro destino. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos proveyó de una atmósfera. Recuerde que todo lo natural es un reflejo de lo espiritual, y Él le dotó a nuestro planeta de una atmósfera la cual lo protege. Así como la atmósfera terrestre nos protege de muchos factores externos, de la misma manera Dios ha provisto a sus hijos de una atmósfera que nos permita prevalecer ante la adversidad. ¿Qué sería de nuestro planeta sin atmósfera? ¿Se ha puesto a pensar esto en algún momento? Mire, la atmósfera terrestre nos protege la vida en la Tierra. ¿Por qué? Porque absorbe en la capa de ozono parte de la radiación solar ultravioleta. La atmósfera evita que nos chamusquemos. También la atmósfera ayuda a reducir las diferencias de temperatura entre el día y la noche. Ese equilibrio nos permite vivir en este planeta. Si no hubiera esa atmósfera, la vida en este planeta sería imposible. De la misma forma,
Dios ha establecido una atmósfera dentro de la iglesia que debemos de cuidar, debemos de proteger y debemos de permanecer en ella para que la vida de Cristo en nosotros se desarrolle y se mantenga. Si nosotros no nos mantenemos dentro de la atmósfera, estamos poniendo en riesgo nuestra vida. La atmósfera terrestre también protege a la tierra de los meteoritos, actúa como un escudo. Todo cuerpo extraño que pretende entrar a nuestra atmósfera comienza a friccionarse y en muchos casos, antes de impactarse, ha quedado completamente destruido. La atmósfera espiritual en la que vivimos también nos puede proteger de factores externos que desean destruirnos, que desean robarnos el gozo, la paz, la victoria en Cristo Jesús. Pero tú necesitas mantenerte dentro de la atmósfera. Si tú te sales de la atmósfera, no morirás inmediatamente, pero comenzarás a experimentar un acelerado proceso de degradación espiritual. Así que acompáñeme por favor a ver el consejo de la Escritura. Hebreos capítulo 10, verso 25. Hebreos capítulo 10, verso 25. Cuando lo tenga, glorifique a Dios. Dice la palabra del Señor: no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. El autor a los hebreos no está diciendo solamente congréguense porque el día del Señor está cerca, para que el Señor los haya en la iglesia. No es lo que está diciendo. Recuerden lo que dice la Escritura, que en los postreros días, los días serían malos, serían tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque la maldad se incrementaría en gran manera. De tal modo se incrementaría la maldad que el amor de muchos se tornaría frío. Lo que está diciendo la Escritura es que para que el día del Señor no nos tome por sorpresa, debes de mantenerte dentro de la atmósfera. Si no estás dentro de la atmósfera que nos provee el Espíritu Santo, muy difícilmente podrás estar listo para el día de Cristo. Dile que tienes a tu lado: debes de mantenerte en la atmósfera. Y entonces el consejo de la Escritura que nos aplica hoy a nosotros es: no dejemos de congregarnos. No te dejes de congregar. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido su presencia en este lugar. Y cuando nosotros estamos expuestos a su presencia, estamos expuestos a la mejor atmósfera espiritual. La Escritura nos insta en este pasaje a congregarnos, porque es en medio de los que invocamos al Señor que Él prometió estar. Él dijo: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré ahí en medio de ellos. Y es donde Él está presente que el Espíritu de Dios trae libertad. ¿No dice así la Escritura? Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El mundo no puede proveernos libertad. El mundo no puede proveernos estabilidad. El mundo no puede proveerte satisfacción. El mundo no puede proveerte una paz que permanezca para siempre. Te puede dar un gozo efímero, superficial, temporal, pero solo el único que puede saciar nuestra vida, nuestra alma, se llama Jesucristo. Solo la atmósfera de la iglesia, cuando adoramos, cuando estamos declarando su majestad, cuando estamos entregando el corazón, cuando estamos rindiéndonos delante de Dios, cuando estamos expuestos a la palabra de verdad, es la única que tiene poder para infundir en nuestro espíritu la fuerza para perseverar ante tanta oposición que tenemos por parte de la atmósfera del mundo. Problemas, carencias, amarguras, celos, envidias, rivalidades. Pablo dice: es una vergüenza que entre ustedes haya rivalidades, que entre ustedes haya problemas, que entre ustedes haya arrebatos de celos. Es una vergüenza. Parece que no están entendiendo que están dentro de una atmósfera.
nosotros vamos a poder prevalecer ante toda adversidad que enfrentemos si nos mantenemos en la atmósfera del Espíritu. ¿Por qué? Porque solo la atmósfera del Espíritu puede hacer que tu destino en Dios sobreviva y que tu alma sea mantenida en salud. Cuando nos salimos de la atmósfera del Espíritu, comenzamos nosotros a afectar nuestras emociones y nuestra alma. ¿Por qué? Porque solo en la presencia de Dios es que nuestra alma encuentra completa estabilidad. Fuera de la presencia de Dios no vamos a tener esa estabilidad jamás. Podremos tener éxito, podremos tener el reconocimiento o el aplauso de la gente, el reconocimiento o el aplauso de la sociedad. Podremos tener títulos, trofeos, lo que usted quiera, pero solo la atmósfera del Espíritu es la única que puede traer a nuestra vida completa estabilidad. Hoy hay muchos cristianos caminando su vida cristiana con el síndrome del astronauta. ¿Sabe cuál es este síndrome? Bueno, esto sucede con los astronautas cuando salen de la atmósfera. Salen de la atmósfera terrestre y esto comienza a presentarles algunos problemas en su vida. Les comienza a faltar el oxígeno y esto es una situación crítica, ya que esto afecta al cerebro y provoca fatiga, somnolencia, dolor de cabeza, mareo y en ocasiones la pérdida de la conciencia. ¿Sabía usted que el cerebro solo soporta 4 minutos sin oxígeno antes de iniciarse la muerte neuronal masiva? ¿Y eso a mí qué me importa? Muchísimo, porque usted sale de la atmósfera y por esa razón es que comienza a decir: ay, es que yo ya no siento en la iglesia lo que al principio sentía. Ay, es que yo ya no veo lo que antes veía. Usted comienza ya a disvariar porque usted ya no está en la atmósfera del mundo, que todo lo juzga, que todo lo critica, que todo lo pone en tela de juicio, lo está invadiendo. Y usted ya no se está manteniendo en la atmósfera del Espíritu. Necesitamos mantenernos en la atmósfera si queremos que nuestra alma haya salud. Para muchas personas, el congregarse no tiene mayor importancia o trascendencia. Esas personas se justifican diciendo que pueden buscar a Dios de forma individual. Y además dicen: además, ¿que Dios no está en todo lugar? Y déjeme decirle una cosa. En un sentido, esa declaración es correcta. Pero algo que debemos de saber es que la vida cristiana no fue diseñada para mantenerla en solitario. La Escritura nos habla de un cuerpo formado por muchos miembros. ¿Quién de ustedes se atrevería a cortar la mano de su cuerpo y dejarla ahí un mes y después regresar por ella y creer que está aún intacta? Si hay una separación, ¿qué sucede? Comienza un proceso de degradación. La Escritura lo señala como corrupción. Y cuando nos salimos de la atmósfera, comenzamos a experimentar desajustes en nuestra vida. Y hay quienes dicen: no, ahora que estoy fuera de ahí, veo los detalles. ¿Quién te puso a ti por juez? Y al de al lado: tú fuiste de chismoso, ¿verdad? Fíjese lo que dice la Escritura: no se dejen de congregar. ¿Por qué? Porque dentro de donde la iglesia se reúne hay poder, hay atmósfera, hay espíritu. Usted deja de congregarse y dice: sí, yo oraré en mi casa. No voy a la iglesia, está lloviendo, hace frío, me quedo a orar aquí. Padre Santo, te bendigo. ¿Y cómo va la novela? Ni lo hace. No se justifique, ni lo hace. Yo en mi casa leo la palabra. Poquita Biblia, poquito Facebook. Amada iglesia, tenemos que valorar la atmósfera. Amén. Diga conmigo: la vida cristiana
La vida del Espíritu requiere de atmósfera. Una vez más, requiere de atmósfera. Una vez más, requiere de atmósfera. Tú no vas a llegar a tu destino si tú no estás en la atmósfera correcta. No importa cuántos dones puedas tener, no importa cuánto talento, no importa cuánta sabiduría, no importa cuántos llamados y cuántas palabras proféticas te hayan soltado, tú nunca llegarás a tu destino si no estás en la atmósfera correcta. Hay quienes piensan que después de que Dios haya soltado una palabra, Él tiene la obligación de cumplirla y se equivocan. Él pudo haber preordenado, pero tú estás decidiendo. Así que dile al que está a tu lado, de paso, si no estás en la atmósfera correcta, Dios no está obligado a cumplirte lo que te dijo. Vamos a ver un ejemplo. Génesis capítulo 2. Quiero que pongan muchísima atención a todo lo que vamos a ver hoy. Génesis capítulo 2, a partir del verso 8. Antes de que comencemos a leer, déjeme decirle que Dios determinó una atmósfera ideal para el hombre cuando lo creó. Pero las decisiones del hombre le llevaron lejos del propósito inicial de Dios. Dios, cuando crea al hombre, crea una atmósfera y coloca al hombre dentro de esa atmósfera. Cuando usted viene a Cristo, también a Él le interesa colocarlo en una atmósfera. Por eso lo colocó en una iglesia. Pero usted es el que solito se anda cambiando de atmósfera. Ay, es que ya no me gustó. Ay, es que me regañaron. Es que ya no me dieron el cargo que yo esperaba. ¿Qué le sucede? ¿Hasta cuándo seguiremos siendo niños fluctuantes? Génesis capítulo 2, a partir del verso 8. Dile al de al lado, abróchate tu cinturón. Dice la Biblia, Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios está ocupando de la atmósfera antes de colocar al hombre en un lugar. Imagínense que a Dios se le hubiera ocurrido, lo coloco en Marte mientras acá construyo, mientras acá creo. No, primero Él crea la atmósfera y después coloca al hombre en la atmósfera. Primero Él nos visita, Él nos atrae con cuerdas de amor y nosotros tenemos que ser colocados en la atmósfera que Él ha determinado que estemos. ¿Ok? Dice la Biblia, Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Diga conmigo, opción es sinónimo de libertad. Cuando Adán y Eva pecaron, Eva estaba frente al árbol de la ciencia del bien y del mal, pero tenía al lado el árbol de la vida. Podía elegir. Dios solo le había prohibido el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero su atención se centró en lo que no tenía y Satanás le robó todo lo que tenía. ¿Ok? Entonces, había opciones, pero el hombre eligió. Dice así la palabra de Dios. Verso 10. Del Edén nacía un río. Diga conmigo, un río. Téngalo muy claro, un río que regaba el jardín y que desde allí se dividía en 4 ríos menores. Diga conmigo, un río que se divide en 4 ríos pequeños. Esto es maravilloso porque nos habla del plan poderoso que tiene Dios para la humanidad.
Un solo río que representa un solo fluir del Espíritu, una sola voluntad de Dios que se divide en 4 ríos pequeños. El número 4 en la Biblia nos habla de creación, todo lo que Dios ha hecho. En otras palabras, cuando la voluntad de Dios es expresada a través de un solo canal, que es el Espíritu, porque el Espíritu de Dios es quien nos revela la voluntad del Padre, entonces ese mensaje ha sido dado a los hombres para que se difunda por toda la tierra. 4 evangelios, un solo origen, el Espíritu. Un solo evangelio narrado por 4 diferentes personas. Jesús dice en Marcos: vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. Ese río dividiéndose en 4 brazos que estaban llenando todo el lugar. Imagínense, qué maravilloso. Y dice la Biblia, el primero se llamaba Pisón, recorría toda la región de Jávila, donde había oro. El oro de esa región era fino, y también había allí resina muy buena y piedra de ónice. El segundo se llamaba Gijón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. El cuarto era el Éufrates. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Para qué te coloca Dios en una atmósfera propicia? ¿Para qué? La Reina Valera hace una traducción que me gusta y dice: para que lo labrase y lo guardase. Dios crea una atmósfera y coloca al hombre en esa atmósfera para que el hombre se desarrolle y trabaje. ¿Para qué te colocó Dios en una casa como esta? Di al de lado: haz lo que corresponde a la atmósfera. Y dice la palabra de Dios: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y entonces Dios comienza a crear un montón de animalitos y demás. Y después dice: bueno, ya son muchos, ponles nombre a Adán, pero en ninguno se encontró ayuda idónea para el hombre. Y usted conoce la historia. Dios hace que Adán caiga en un sueño muy profundo, y entonces abre su costado y extrae una costilla, y de la costilla es formada Eva. Y después la escritura nos enseña que Dios se la presenta a Adán. Pero qué importante es que nos demos cuenta que mientras que estemos en la atmósfera correcta, todo aquello que Dios ha planeado para nosotros se dará. Diga conmigo: mientras yo esté en la atmósfera correcta, los planes de Dios para mi vida se cumplirán. El propósito de Dios para Adán y Eva iba perfecto, iba muy bien, hasta, diga conmigo, hasta que el hombre tomó una decisión. Hasta que Adán y Eva tomaron una decisión, fue que entonces sus acciones y decisiones los colocaron fuera de la atmósfera. Y fuera de la atmósfera, nada es lo mismo. ¿Ok? Fuera de la atmósfera, nada es igual. Así que por favor vaya conmigo a Génesis capítulo 3, verso 6. Y dice la palabra de Dios: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. El pecado
comienza a corromper la imagen que tienes acerca de Dios. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Imagínense a Dios recorriendo el jardín. Adán, Eva, Adán, ¿dónde estás? Y dice la escritura, entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Había pasado demasiado tiempo. Ellos habían estado disfrutando de todo lo que Dios había dispuesto para ellos. No llevaban una semana en el Edén. No llevaban 2 días como esposos. Llevaban ya mucho tiempo, pero como estaban dentro de la atmósfera correcta, veían las cosas igual. Aquí no me habla todavía de un conflicto matrimonial. O sea, imagínense. Aquí no me habla de pleitos y reproches y demás. Estaban súper happy. ¿Por qué? Porque estaban compartiendo la atmósfera correcta. ¿Ok? Ahora, fíjese lo que dice la escritura. Se escondieron, corrieron a esconderse para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Entonces ella contestó, la serpiente me engañó y comí. Y la serpiente, que no tenía brazos, pues ya no señaló a nadie. Eso es parte de mi versión, eso no dice la Biblia. La Biblia dice, verso 14, Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Si quiere saber más a qué refiere esta declaración, usted tiene que pedir la conferencia que se muera de hambre. ¿Ok? Esta la di ya hace algún tiempo. Verso 15, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Aquí Dios está profetizándonos a Jesucristo. Ese río que ha de esparcirse y regarse por toda la tierra para proveer nuevamente a los hombres de la atmósfera que necesitan para poder vivir y llegar a su destino. Porque algo que debes de saber es que nada que el hombre haga, digan conmigo, nada que el hombre haga, podrá evitar que yo llegue a mi destino. Nada que el hombre haga podrá evitar que tú llegues a tu destino. Pero si tú te sales de la atmósfera, no verás tu destino. Es tu decisión. Continuamos leyendo. No se ponga triste. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Consecuencia de la caída. Verso 17. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer, ya ven, y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Despreciaste la vida y elegiste lo temporal. A causa de tus decisiones estás siendo sacado
de la atmósfera. El hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Ahí Dios hace el primer sacrificio sustitutivo para el ser humano y lo viste de dignidad. Jesucristo ofrecido como un macho cabrío sin defecto, como esa ofrenda de pecado, y Él nos provee una nueva vestidura. Aquí encontramos Efesios 4:24. Fueron despojados de ese ropaje corrupto, esas hojas de higuera hechas con su propia capacidad, con su propia fuerza. Dios dice, quítenselas. Se lo quitan, son renovados en la actitud de su mente y Dios proféticamente les da una nueva vestidura. ¿Entiende eso? Si va siguiéndome, no diga ni amén. Está bien, seguimos adelante. Verso 22. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del árbol del fruto de la vida y lo coma y viva para siempre. Verso 23. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Las decisiones de Adán y Eva ahora los colocaban fuera de la atmósfera. Y usted debe de saber que cuando el hombre está fuera de la atmósfera, lo que en otro momento estaba a su alcance con facilidad, ahora deberá esforzarse por tenerlo. Venimos a la iglesia, estamos expuestos a una atmósfera a través de la alabanza, la adoración, la palabra, la oración, la búsqueda del rostro de Dios. Esto está trayendo un alivio a nuestra vida porque estamos en la atmósfera propicia para que nuestro espíritu se fortalezca y pueda alcanzar su destino. Pero cuando nosotros, estando, no estamos participando de aquello que Dios está poniendo a nuestro alcance, o aquellos que están sin Cristo, no pueden entender, pero tampoco pueden disfrutar de la vida abundante que Cristo provee. ¿Por qué? Porque viven en una atmósfera diferente. Por eso debemos atender a lo que la Escritura nos enseña. Y la Biblia declara algo bien importante en relación a David. Y en el Salmo 122, verso 1, la Biblia dice algo precioso. Yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Imagínate, David está haciendo sus quehaceres, sus labores domésticas o sus labores de trabajo, o está tal vez con algún sacerdote, o está tal vez dando consejería, o está David quizá con sus hijos, o está David haciendo lo que tú te imagines o lo que tú acostumbras a hacer. Y llegaban sus amigos y le decían, vamos a la casa del Señor. Y él, ¿qué hacía? Se alegraba. David se alegraba. Pásame una bolsa blanca, por favor, de las que utilizamos arriba en los cestos. David se alegraba. David necesitaba un cambio de atmósfera. La atmósfera de fuera estaba acabando con él. Los problemas, las situaciones, las dificultades que él vivía día tras día estaban haciendo que su atmósfera fuera no es cómodo. Pero algunos de ustedes así están caminando por la vida, porque no estás en la atmósfera correcta. Vienes, pero no te expones. No estás en la atmósfera. No sé cuántos de ustedes están caminando como David. Tienen problemas, pero él fue inteligente cuando le decían, vamos a la casa del Señor.
Él decía, sí, necesito un nuevo aire porque ya con Abigail y Betsy, ya, wow, vamos a la casa del Señor. Y llegaba a la casa del Señor y él quería adorar. Él quería presentarse delante de aquel que habita entre los dos querubines. Él quería presentarse delante de aquel de quien tenía conciencia que estando en el vientre materno, sus ojos estaban colocados sobre de él. Él quería una nueva atmósfera. Él sabía que en la casa de Dios podía respirar. Aquí no sé de problemas. Aquí solo importas tú. El poder de la atmósfera, donde tú te colocas y donde puedes adorar, donde puedes decir, aquí solo existes tú. ¿Cuánta gente con problemas serios, fuertes, puede seguir adelante porque entiende el poder de la atmósfera? Y dice, tal vez allá todo es difícil, pero aquí contigo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén. Aleluya. El mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres permanecer y alcanzar tu destino? Mantente en la atmósfera. Sus pasiones, deseos, problemas, conflictos, todo esto lo asfixiaba. Pero al estar en la casa del Señor, su visión era nuevamente renovada. ¿Recuerdan ustedes el síndrome del astronauta? Empieza a perder oxígeno y ya empieza a alucinar. Cuando él estaba en la presencia de Dios, su cerebro volvía a decir, gracias por darme oxígeno. Ya no estoy alucinando. Ahora puedo ver la realidad de su gracia. Cuando estamos ya sin oxígeno, comenzamos a juzgarlo todo y a señalarlo todo, porque ya no estamos en condiciones. Pero cuando estás en la atmósfera, todo vuelve a tener sentido. Sabes que vivimos en un proceso y que nos estamos moviendo en un proceso que, como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día sea perfecto. Por eso David podía decir cosas como estas. Acompáñenme ahí al Salmo 62, verso 5, y con esto vamos a cerrar. Salmo 62, verso 5. Oh, qué maravillosa es la presencia del Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Así que no dejen de congregarse como muchos acostumbran. Llevan su cristianismo a cuestas. Ya están arrastrándose porque no tienen oxígeno. Vuelve a la atmósfera, respira profundo la presencia del Espíritu Santo y sal nuevamente y sigue adelante. Porque nadie te garantiza que tu vida fuera de la atmósfera sea sencilla. Pero lo que sí te garantizo es que si vienes a la atmósfera y respiras de ella, tendrás fuerza para enfrentar lo que sea. Salmo 62, verso 5. Dice David, solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Solo en Él, solo en Dios, solo en Él haya descanso mi alma. Las cosas en derredor son pasajeras. Los fracasos emocionales, podría haber dicho que experimenté, son situaciones que se dieron en una atmósfera inadecuada. Y él compuso la de Por mujeres como tú hay hombres como yo. Se la dedicó a Betsy. Y después de meditar todo esto y ver sus circunstancias, su hijo que se rebelaba contra él, un reino que estaba en inestabilidad,
él pudo darse cuenta que solo en la presencia de Dios había la atmósfera idónea para que él pudiera prevalecer. Y la escritura termina diciendo: y David gobernó 40 años al pueblo de Dios. 7 años en Hebrón y 33 años desde Jerusalén. Los problemas y luchas que él enfrentaba pudieran haberlo ahogado mucho tiempo antes si él no llegara a su destino. Pero él sabía en qué atmósfera colocarse. Y decía: sí tengo problemas, sí tengo dificultades, sí las cosas están difíciles, sí quiero ya renunciar, pero solo en Dios haya descanso mi alma. Que entiendas que tu vida necesita de la atmósfera correcta para prevalecer. No necesitas de nadie más, sino de Él. Y Él está donde 2 o 3 reunidos en su nombre le invocan. Ahí no te dejes de congregar para que estés dentro de la atmósfera. ¿Qué cosas estamos viviendo en esta casa? Jueves tremendos del mover del Espíritu, pero 1/3 de los que ahorita están. Estamos viviendo cosas hermosas, pero algunos de nosotros preferimos decir: voy a aguantar la respiración. ¡Oh! Llevo 3 semanas sin iglesia y estoy bien, aleluya. ¿Qué le pasa? O como dijera la frase famosa: ¿qué es eso? Y la otra: y si usted cree que lo digo por usted, claro que lo digo por usted. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dejar morir o vamos a prevalecer? Vamos a prevalecer, pero eso solo va a suceder si estamos en la atmósfera correcta, porque la atmósfera determina lo que vive o lo que se muere, lo que existe o deja de existir. ¿Ok? Y lo podemos ver en cualquier área de nuestra vida. En lo laboral, deja de existir la responsabilidad y se muere el compromiso. Y aplíquelo a cualquier área de la vida, y la atmósfera de esa relación puede hacer que algo viva o que algo muera. Hay poder en las atmósferas. Así que seamos sabios y vengamos a Dios, como dice David. Cuando me dieron la noticia de que habríamos de ir a PDB, yo me alegré. Yo me alegré porque sé que en esa casa se respira una buena atmósfera. Y sé que estar dentro de esa atmósfera me va a proteger, me va a guardar, voy a estar bien. Así que qué valioso es elegir un lugar con atmósfera y cuidar y valorar esa atmósfera. Y como Adán, cuando esté en esa atmósfera, trabaje para que usted crezca, para que usted se desarrolle. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a dar gracias a Dios. Oh, maravilloso Dios, eres tan hermoso. Siempre nos miras con agrado, con misericordia. No nos pagas conforme a nuestros hechos. No nos juzgas de acuerdo a nuestras acciones, sino que siempre extiendes sobre nosotros tu bandera de amor. Gracias por tu misericordia. Quiero hablar a aquellos que han estado jugando con su destino espiritual.
a aquellos que por algún momento han querido estar en la atmósfera, pero debido a sus decisiones se salen de la atmósfera. Créeme que no importa cuántas cosas pudiera haber dicho Dios de ti, si no estás en la atmósfera, no llegarás a tu destino. Así que es un buen tiempo para reafirmar nuestro compromiso con Dios. Y yo te invito a que reafirmes tu compromiso con Él y le digas: Padre, yo quiero estar dentro de la atmósfera. Yo no quiero salirme de esa atmósfera, ni quiero tomar decisiones que me coloquen fuera de ti. Ayúdame, ayúdame, Señor, porque soy débil, pero hoy entiendo el valor de estar en comunión. Padre, en el nombre de Jesús, abre mis ojos, abre mis oídos, abre mi corazón para entender el poder de la atmósfera. Señor, muéstrame y que nada me aleje de tu voluntad para mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno es Dios. Amén. Maravilloso es Él. Denle un aplauso al Rey porque Él es bueno.